Buenos días, chicos y chicas. Con este punto vamos a terminar ya el tema de los tipos de funciones. Fijaros que se titula Construcción de funciones con traslaciones, dilataciones y simetría. Es decir, vamos a crear nuevas funciones con las que ya sabemos, las que hemos visto, las logarítmicas, trigonométricas, exponenciales, racionales, polinómicas. Todos esos tipos las vamos a transformar de alguna manera para conseguir traslaciones. Traslaciones es moverla, movimientos, mover una función de un sitio a otro, trasladarla, una traslación. Dilataciones y contracciones, que es lo que vemos en el segundo punto. Dilatar algo o contraerlo significa achicarlo o agrandarlo. Ahora lo veremos con cómo se consigue eso. Una función que ya sabemos, contraerla o dilatarla. Y también vamos a ver simetría. Ya no se refiere esto a que a simetría par o simetría impar, sino a comparar funciones para ver qué tipo, cómo son entre ellas, de qué simetría tienen. Por ejemplo, aquí tenéis algunas que son simétricas respecto al eje Y, respecto al eje X o respecto a la bisectriz del primer cuadrante, que os lo explicaremos. Bien, pues empezamos con las traslaciones. Fijaros que cuando nosotros vayamos a hacer la traslación de una función, lo único que vamos a hacer va a ser sumar y restar un número. Sumar o restar un número, perdón, he puesto sumar y restar, que es lo que se puede hacer. Para las traslaciones verticales, es decir, mover una función para arriba o para abajo, en este caso, si la vamos a mover para arriba, he puesto aquí una flechita. Fijaros que lo que hacemos a la función que tenemos le sumamos k. K es un número cualquiera. Si nosotros le sumamos 1, pues esa función se va a mover una unidad para arriba en la gráfica. Si nosotros le sumamos 5, pues se sube 5 unidades. En caso contrario de que le restemos un número, por ejemplo, f de x, la función que tenemos, menos 3, pues se va a desplazar hacia abajo, en sentido vertical, 3 unidades. Esas son las traslaciones verticales. Tienen lógica porque si la sumamos se sube, si la restamos se baja. Pero en cambio en las horizontales, fijaros, si nosotros vamos a hacer una traslación horizontal, ya no le sumamos el número a la función. Nosotros ahora sumamos el número dentro de la función. Vamos a ver eso qué significa ahora con estos ejemplos. Dentro del paréntesis es donde nosotros sumamos el número. Si lo sumamos, no se desplaza hacia la derecha, se desplaza hacia la izquierda. Aquí tenéis este resumen. Y si le restamos el número dentro de la función, dentro de la x, pues se desplaza hacia la derecha. Fijaros lo que ocurre, por ejemplo, con esta función. Aquí tenemos el ejemplo. He puesto f de x al cuadrado. Esta función es una parábola, una función de segundo grado, que la conocéis más que de sobra. Esta es su gráfica. Cuando le damos 0 vale 0, cuando le damos el 1 vale 1, menos 1 vale menos 1, perdón, menos 1 vale 1, etcétera, etcétera. Y nos sale este dibujo, la parábola. Pues si tenemos esta función, x cuadrado, la f de x, y le restamos 1, pues ahora tenemos la misma función, x cuadrado, quitándole 1. ¿Qué es lo que le va a pasar a la gráfica ahora? Pues que todos los puntos estos que hemos representado van a estar desplazados. Como se lo hemos restado a la función, el número fuera del paréntesis, ¿vale? La función se va a desplazar hacia abajo. Estamos en el caso de una traslación vertical negativa. Este punto se va a venir aquí al restarle 1, este punto se va a venir aquí, este aquí, este aquí y este aquí. Perdón, me acabo de dar cuenta que la tengo mal dibujada. 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4, no 3. En realidad pasaría por estos puntos. Sería aquí. Eso es lo de menos, ¿vale? Si os habéis quedado con la idea, es que la he dibujado mal. Se me ha ido una unidad. Si os habéis quedado con la idea, simplemente que cada uno de esos puntos se va a desplazar uno de hacia abajo. Ahora, ¿qué ocurre si esa función que teníamos antes, o sea, x cuadrado, le sumamos 2, pero dentro del paréntesis? Ya no lo restamos fuera a la función, lo restamos dentro, a la x a la que le estamos alterando ahora. El eje x es como estamos alterando el eje x, se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Fijaros lo que pasa. Hemos dicho que si sumamos un número dentro del paréntesis, se desplaza hacia la izquierda. ¿Cuánto? Pues en este caso 2 unidades, porque hemos sumado 2. Ahora, ¿cómo sería la función? Pues x más 2 y todo lo que hay dentro de la x al cuadrado.
¿vale? Es la misma función que antes, solo que ahora estamos metiendo dentro. Si antes teníamos f de x, que la función era x al cuadrado, pues ahora tenemos f de x más 2, pues x más 2 al cuadrado. Y en este momento se alteran todos estos puntos que teníamos aquí, se desplazan 2 unidades hacia la izquierda, como nos dice esto. Este punto que estaba aquí se viene aquí, este se desplaza 2 unidades por la izquierda, 3, 4 aquí y aquí. Y se nos quedaría así la función, ¿vale? Esto así se analiza muy rápido. Bueno, con esto ya hemos visto las traslaciones. Sumando y restando números conseguimos traslaciones, ya sea verticales si lo hacemos fuera de la función, o sea, si lo sumamos o lo restamos fuera de la función, como en este caso, horizontales si lo sumamos o lo restamos dentro de la función. Si hubiéramos puesto aquí menos 2, pues se vendría 2 unidades para la derecha. Si aquí hubiera puesto más 7, pues se sube 7 unidades para arriba. Vamos a ver ahora las dilataciones y contracciones, qué es lo que conseguimos con esto en las funciones. Se obtienen multiplicando y dividiendo por un número. He puesto multiplicar y dividir, lo mismo que antes de sumar y restar, aunque aquí no lo explican en el libro y yo lo he puesto aquí de otra forma, con lo de que k es mayor que 1 o k es en valor absoluto, o que k es menor que 1 en valor absoluto. ¿Eso qué significa? Que si tú estás multiplicando, lo vas a hacer por un número que es mayor que sea mayor que 1. Por ejemplo, si tú estás multiplicando, va a multiplicar la función f de x por 2. Si lo multiplicas por 2, lo que va a producir es una dilatación, es decir, una dilatación vertical, la vas a alargar. Y si multiplicas por un número que sea menor que 1 en valor absoluto, por ejemplo, f de x por un medio es menor que 1, ¿verdad? 0,5. Lo que está haciendo es contraerla. Por eso he puesto aquí dividir, porque si multiplicas por un medio es lo mismo que si estás dividiendo por 2. Eso es lo que significa que k sea mayor que 1 o que k en valor absoluto sea menor que 1. Si es menor que 1, pues que va a tener una fracción, que es lo mismo que si estás dividiendo. Y si es mayor que 1, pues estás multiplicando por un número más grande que 1. Ya sea positivo o negativo. Mientras sea más grande que 1 en valor absoluto, estás dilatándola, y si es menor que 1, contrayéndola. Fijaros que es lo mismo que antes. Si nos encontramos en dilataciones y contracciones verticales, cuando estamos en el caso de vertical, la k que multiplicamos o dividimos siempre es fuera de la función. Multiplicamos fuera de la función. Y si nos encontramos en dilataciones o contracciones horizontales, la k, esto es lo mismo que antes que he dicho antes, la k multiplica dentro de la función, dentro del paréntesis. Vamos a comprobarlo con este ejemplo. He puesto aquí el 34, que es un poquito... Bueno, el 34 tiene... A ver si tuviera aquí algún ejemplo. Sí, aquí tiene dos ejemplos. Vale, pues vamos con el 34. Nos dan la función, esta función. F de x igual al coseno de x, una función trigonométrica, la del coseno, y nos dicen que está en el intervalo entre 0 y 2pi. Si nos dan 2pi, significa que esto es 360 grados. 2pi viene en radianes, pues 360 grados. Os lo he puesto aquí en el eje de x en grados, 190, 180, 270, 360. Y os lo he ido representando un poco. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Aquí tenéis el punto. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. El coseno de 180, menos 1. Coseno de 270, 0. Coseno de 360, 1. Vale, pues la gráfica es esta. Nos la dan, tiene curva. Que sepáis que tiene... Vale, no lo he pintado bien. Tiene un poco de curva. Para que vuelva a encajar. Este es el periodo de la función. Esto es lo que se repite. Si seguimos a partir de 360 se va repitiendo el mismo bloque, ¿vale? Que es una función periódica. Bueno, pues ya la tenemos representada entre 0 y 2pi, que es lo mismo, entre 0 y 360 grados, que es lo mismo. Si lo tenéis en radianes, lo pasáis a grados y se representa exactamente igual. Y ahora nos dicen que representemos la función g de x es 1 más coseno de x, o sea, la que teníamos antes sumándole 1. ¿Qué pensáis que va a pasar? Pues como estamos sumando 1
fuera de la función, no se lo estamos sumando dentro del paréntesis, ¿vale? Si fuera dentro del paréntesis, sería coseno de x más 1 y hacer esto, ¿vale? Esto sería una traslación horizontal, pero esa no es la que tenemos. Nosotros tenemos un sumar 1 fuera de la función, sumar 1 fuera, la función más 1. Pues una traslación vertical. Entonces, si nosotros hacemos coseno de 0 grados, ¿qué nos sale? Antes nos salía 1, ¿verdad? Pero como esto vale, coseno de 0 vale 1, más 1 que tiene la nueva función, pues ¿dónde va a estar? 1 más 1, 2. No aparece ese punto aquí, ¿vale? Que le damos 90 grados, ¿cuánto sale? 0. Coseno de 90, 0. 0 más 1, 1. Y ese punto que tenemos aquí, este se ha subido una unidad, este se ha subido otra unidad, ¿vale? Fijaros que había que tener en cuenta que en las funciones trigonométricas el eje X lo damos en grados, esto era un ángulo, un valor de un ángulo, un grado o radianes, y como se encontraban entre 1 o menos 1, o sea, eran números bajitos, siempre le poníamos le ampliaba por aquí un poquito los cuadros para que sea más fácil representarlo y se entienda mejor. Bueno, si ahora llegamos a 180, si 180 estaba aquí, más 1, pues aquí se viene. 270 se vendría aquí y el 360 aquí a esta altura. Y volvemos a tener la misma función de antes, solo que, como lo hemos sumado 1, pues todos los puntos se han desplazado uno para arriba. ¿Qué pasa ahora si no encontramos esto? Este me parece que es el apartado B. Dice coseno de x menos pi medio. ¿Pi medio cuánto es? Pi medio es 90 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como lo estamos alterando dentro del paréntesis una traslación horizontal. Como estamos restando, ¿qué estamos haciendo? Al restar se desplaza hacia la derecha. Pues si la dibujamos, nos va a salir la misma función que teníamos antes, solo que desplazada ¿cuánto? 90 grados a la derecha. Entonces nos saldría una función, bueno, la podemos representar aquí rápidamente. Si este es el 1 y este es el menos 1, se va a desplazar. Esto era 90, 180, 270, 360 y 90 más que voy a poner. Pues este punto que estaba aquí se desplaza hacia la derecha 90 grados. 0, 90 grados, pues se viene aquí. Ese punto que estaba ahí, pues ahora está aquí. Aquí, el otro, el siguiente y el siguiente. Tenemos la misma función desplazada 90 grados a la derecha. ¿Qué pensáis que va a pasar ahora si multiplicamos por 2 dentro del paréntesis? Este es el caso C, me parece, coseno, la misma función que teníamos antes, pero multiplicando por 2 dentro del paréntesis. Si estamos dentro del paréntesis, estamos realizando dilatación o contracción. Como ya estamos multiplicando, estamos en dilatación o contracción horizontal, dentro del paréntesis horizontales. Como el 2 es mayor que 1 en valor absoluto, pues se produce una dilatación, es decir, la vamos a dilatar. Perdón, el 2 es mayor que 1, estamos en este caso, perdón, no tenía sentido. Si el 2 es mayor que 1, estamos en este caso, valor absoluto es mayor que 1, entonces lo que vamos a hacer es contraerla, ¿vale? Si vosotros ponéis a dibujarla, nos va a aparecer la misma función, pero contraída, o sea, si estamos contraída por 2, es decir, como si lo hubiéramos dividido por 2, se achica a la mitad. Y nos quedaría la función, si la dibujásemos, algo así. Si antes esto era 360, 170, 90, 180 y 90, pues los mismos puntos se van a quedar contraídos a la mitad. El primero se queda donde está, este se pone a la mitad de distancia, se va a venir aquí. El siguiente que estaba aquí se va a venir a la mitad. Si esto tiene distancia 2, pues se va a venir aquí a este punto. Y nos va a aparecer la función así. Perdón, así sería, si lo hubiera representado bien. Así. ¿Veis? Se contrae a la mitad. Si os ponéis a darle valores, si vosotros cogéis vuestra tabla de valores y empezáis a representarla, empezáis pues 2x por 2 por 90 grados, sale 180. Os van a salir los puntos estos.
Es simplemente coger vuestra tabla de valores y empezar a sustituir con la calculadora y a dar puntos. Y os va a salir esa función contraída. Último caso, que os vais a encontrar en el 34. Os dan la misma función, la del coseno, pero fuera está multiplicada por 3 y dentro del paréntesis está multiplicada por 2. Pues aquí lo que vamos a hacer es dos cosas a la vez. Si multiplicamos por 2 dentro del paréntesis, ya sabemos lo que le pasaba. Se contrae y se queda la mitad de chica. Pero si multiplicamos por 3 fuera del paréntesis, estamos en una vertical, en una dilatación o contracción vertical, como 3 es mayor, en valor absoluto es mayor que 1, estamos en caso de dilatación. Lo que le estamos haciendo a esta función es estrecharla al multiplicar por 2 a la mitad y dilatarla 3 veces al multiplicarla por 3. Es decir, si la dibujáis, os va a salir 3 veces más larga. Se van a multiplicar los puntos por 3, ¿de acuerdo? Es decir, si esto valía 1, al multiplicarlo por 3, se os va a venir 2, 3, se os va a venir a esta altura. Si este estaba aquí, pues se va a bajar 3 unidades, se va a multiplicar por 3 la distancia, ¿vale? Que por cierto, lo había pintado mal, era así. Perdón, este punto que me ha faltado una unidad, como estaba haciendo en sucio, se me ha quedado así. Vale, pero quedaros con la idea esa que he dicho, que al multiplicar por 3 se va a estirar 3 veces. Porque aquí tenéis la tabla que os va diciendo cómo se van a comportar las funciones. Y al multiplicar por 2, pues se contrae, igual que hemos visto antes. Ahora voy a comentaros el ejercicio 32, que nos dicen, tiene aquí un pequeño detalle, nos dan esta función, f de x igual a 1 partido x al cubo, y nos preguntan que representemos, nos la dan dibujada, y que la representemos, estas dos, a partir de la que nos dan aquí. Dicen, muy bien, pues en el caso A es fácil. ¿Qué es lo único que cambia de esta función a esta? Antes teníamos la x al cubo y ahora tenemos x más 2 al cubo. ¿Qué le estamos cambiando a esa función? Todo igual, menos que lo único que estamos haciendo es sumarle 2 dentro del paréntesis. ¿Vale? A la que teníamos antes le hemos sumado 2 dentro del paréntesis. Entonces, si sumamos 2 dentro del paréntesis, estamos en una traslación horizontal hacia la izquierda. Nos sale la misma desplazada 2 unidades hacia la izquierda. Y en el 32b, eso la representáis. El 32b esta es la que tiene el truquillo. Que es decir, bueno, ¿y esta que le han hecho? Porque tenemos 1 partido x al cubo, pero ¿esto qué es esto? ¿No han metido aquí otro x al cubo? Pues eso es una tontería muy grande, que si simplificamos la función, separarlo esto en dos fracciones, x al cubo, el 1 por un lado y lo sumamos con el 2x al cubo. Y ahora simplificamos, el x al cubo se va con el x al cubo y nos queda 2 más 1 partido x al cubo. Eso es lo único que tiene de detalle, que nos lo han dado aquí para liarnos. No os preocupéis, que ya en esta forma sí sabemos qué es lo que le pasa. Tenemos la misma de antes y le hemos sumado 2, ahora no está dentro del paréntesis, ahora está a la función, fuera del paréntesis. Le hemos sumado 2 fuera, pues una traslación vertical de 2 unidades hacia arriba y ya lo podéis dibujar. Y por último voy a comentar estos ejercicios, que son más fáciles, pero por si acaso lían algo, que luego los mandaré, a ver si se ven bien aquí. Vale. El 31, que nos dicen a partir de la gráfica de la función, voy a ampliarlo un poco más. A ver si aquí se ve mejor, sí. Vale, a partir de la gráfica de la función f de x nos dan esta, x a la cuarta menos x cuadrado. Nos dan este dibujo, esa función con su dibujo que es este. Representa la siguiente. Fijaros la primera, x a la cuarta menos x cuadrado es la misma menos 3. Pues será el mismo dibujo, pero 3 unidades hacia abajo. El segundo, tenemos, lo voy a señalar con el lápiz, tenemos lo mismo que antes, aquí a la cuarta, esto está a la cuarta, y como estamos sumando 1 dentro del paréntesis, si os dais cuenta, aquí tenemos aquí el cuadrado por x más 1 al cuadrado, x más 1 a la cuarta. Tenemos la misma función, pero sumando 1 dentro del paréntesis. Hay que sumarle, claro, a todas las x, si no, no cambia entera. Pues entonces lo que estamos haciendo es una traslación horizontal hacia la izquierda. Miráis la tabla y lo comprobáis. Fijaros en el segundo, en el C, estamos multiplicando todas las x, lo mismo que teníamos antes, por 2. Pues tenemos la misma función multiplicada por 2.
Pues fijáis lo que pasaría, que sería una traslación que estamos multiplicando por 2. En este caso, a la función por fuera, estamos multiplicando a la función por fuera. Si sacáis factor común, saldría fuera. Y tenemos una dilatación que es mayor que 1, es 2, vertical. Y lo último que tenemos aquí, x a la cuarta menos x a la cuarta más x al cuadrado. Fijaros que no ha cambiado la función de signo. Si os dais cuenta, si sacáis factor común menos 1, lo que han hecho es multiplicar por menos 1. Esa función la han multiplicado fuera por menos 1. Entonces lo que están haciendo es una traslación, una dilatación, una contracción vertical. Multiplicas por menos 1, ¿de acuerdo? Se va a quedar igual, solo que cambia de signo. La está multiplicando por menos 1. Y ya está. Bueno, os quería comentar también el 33, rápidamente, si os ponéis a hacerlo. Nos dicen, a partir de la gráfica de la función 2 elevado a x, una exponencial, representa la siguiente. Nos dan 2 elevado a x y tenemos que representar lo siguiente. Pues tenemos la primera, 1 más 2 elevado a x, ya sabéis qué es lo que pasa. Ahora, 2, en vez de elevado a x, elevado a x medios. ¿Qué es lo que está haciendo? Estamos dividiéndolo entre 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio. Pues vais a la tabla de dilataciones y contracciones y veis qué es lo que significa cuando nosotros multiplicamos por un medio. Aquí tenemos la misma, pero multiplicada por menos 1. 2 elevado a x a menos x. Pues ha multiplicado la x por menos 1. Os vais a la tabla y comprobáis. Y en el D tenéis 2 elevado a x dividido entre 4. Está multiplicando, ya no está multiplicando dentro de la función, aquí está multiplicando fuera a la función por un cuarto, ¿vale? En ese caso es lo mismo que dividir, estaríamos en estamos multiplicando dividiendo es multiplicar por un cuarto, que es más chico que 1, estamos contrayendo la función, ¿vale? Y en los otros casos, pues en el B y en el C estaban alterando dentro del paréntesis, es decir, pues tras la dilatación y contracciones horizontales. Con esto. Y que no se nos olvide, pues luego lo último de este punto, que era lo de las simetrías. Pues que vamos a tener 3 tipos de simetrías, como he dicho antes, respecto al eje Y, respecto al eje X, respecto a la bisectriz del primer cuadrante. ¿Eso qué es? La bisectriz era dividir un ángulo en dos mitades, ¿verdad? Pues la bisectriz del primer cuadrante, que sepáis que esto, el primer cuadrante, en los ejes de coordenadas, este sería el primer cuadrante, este el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Pues nos están dividiendo. Esta sería la bisectriz del primer cuadrante. Nos dividen el primer cuadrante en dos, aunque el tercero también, pero bueno, lo llaman bisectriz del primer cuadrante. Pues estas dos son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Entonces, esto es lo que ocurre cuando dos funciones, una es la inversa de otra. Fijaros, en el ejemplo que he puesto, la azul es 2 elevado a x, ¿vale? Es exponencial. Cuando la x vale 0, esto vale 1, cuando la x vale 1, vale 2, etc. Y lo representáis. Y si teníamos el 1 medio elevado a x, es decir, lo inverso, el número inverso, la fracción inversa, pues obtenemos esta gráfica. Esta será la de 1 medio elevado a x, ¿vale? 1 medio elevado a x. Esa es la roja. Esas dos simétricas. Respecto al eje y. Respecto al eje x se obtiene de la siguiente manera. Tú tienes 2 elevado a x. Pues si a todos los resultados que te salen en la y le cambia el signo, pone uno negativo delante, todo lo que te salga se pone negativo. Este punto, te salía 1, en esta función te sale 1, pues ahora al ponerle el signo negativo, menos 1. Que te salía 2, pues ahora al ponerle el signo negativo, menos 2. Y esa sería su simétrica respecto al eje x. Son dos funciones simétricas respecto al eje x. Y el último caso, el que he dicho, cuando son inversas, 2 elevado a x y la función logaritmo en base 2 de x, son funciones inversas y simétricas respecto a la primera bisectriz, o sea, la bisectriz del primer cuadrante. Y con eso ya sí finalizamos el punto. Hasta luego, chicos.